En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Feliz domingo, hermanos. Feliz sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo C, en el cual nos encontramos con las bienaventuranzas de la llanura, porque es el sermón de la llanura, no el sermón de la montaña, sino un sermón muy especial que recoge San Lucas y que nos deja un poco inquietos. Experimentamos un tirón en la carne. ¿Por qué? Porque a diferencia de las bienaventuranzas, que son engañosamente fáciles, estas son engañosamente imposibles. ¿Por qué? Porque Jesús se muestra tajante, y de hecho les habla desde un lugar muy especial. Jesús ha estado en la montaña, que ya sabemos que simbólicamente, ¿verdad?, representa el lugar de intimidad con Dios. Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con Él primeramente. Y en la montaña van a tener experiencias que pasan más allá del simbolismo, que van a ser verdaderamente teofánicas, de manifestación de Dios, es decir, de entrada en el ahora de Dios, de presencia significativa de aquel que les llama a superarse a sí mismos, ¿verdad?, confiando solo en Él. Y ellos bajan de la montaña y acuden a la llanura, donde está, muchas veces la confusión, la mezcla, donde nos movemos todos. Acude a la llanura, el lugar de la convivencia disfuncional, porque es el lugar en el cual no resulta fácil escuchar a Dios, y allí les habla a una multitud, y a los discípulos les habla desde abajo, alzando los ojos, abrió la boca y les enseñó. Hace 3 años yo reconozco que no me di cuenta de este detalle y que de hecho hice patinaje artístico, que es algo lamentable, pero hice patinaje artístico y entonces dije, fijaos qué humildad la de Jesús, que baja de la montaña, baja a la llanura y aún les habla desde abajo como un pseudo lavarles los pies. Y es que a veces, aunque el sentido literal de las escrituras esté ahí y sea muy importante, hay que entender las cosas en su contexto. Y Jesús, en realidad, les está hablando con toda autoridad y está, si me permitís la expresión, Jesús les habla desde abajo y, por tanto, para decirles las bienaventuranzas y las advertencias del sermón de la llanura, alza los ojos antes de hablar y les mira. Jesús es humilde, por supuesto, pero no es por humildad, es porque literalmente está sentando cátedra. Jesús está hablando desde una cátedra, es el buen maestro porque se sabe la lección de memoria, la conoce con conocimiento de causa. Cuando te ha visto, te conoce antes de que digas tu primera palabra, y por eso Él sabe cómo expresar y cómo dirigirse a ti. Y en este sermón experimentamos un tirón en la carne porque nos tiene demasiado pillados. Jesús no está diciendo en estas bienaventuranzas y en estas advertencias que haya que estar todo el día llorando, que todos tengan que hablar mal de ti, que solo puedas ser feliz si te persiguen en nombre de Jesús, ¿no? Es decir, porque quieres ser cristiano, porque quieres ser de Jesús, porque quieres ser del Nazareno, sino que lo que está hablando es de que debemos salir de una falsa sensación de satisfacción. ¿Qué es lo que andamos siempre buscando? Pues andamos buscando arrimar el ascua a nuestra sardina. Si cogiéramos el título de una película española clásica, pues sería la mentalidad del pisito. Tú, hija mía, antes que nada, encuéntrate una colocación. Que se parece por analogía a ese discurso que a veces nos hacemos y que es un falso consuelo y que es un poco engañarse a uno mismo, y es me confesaré cuando ya todo esté bien, cuando ya lo tenga todo controlado, cuando ya todo esté en paz, entonces acudiré a Jesús. Ahora, ¿cómo voy a ir si estoy hecho unos zorros? No, acudiré cuando ya esté bien. Y esto es un autoengaño, ¿no? Con Jesús no debemos buscar falsas seguridades y tampoco permanecer indiferentes, ¿verdad?,
hacia aquellas personas que lo están pasando muy mal. En este domingo estamos celebrando la campaña de Manos Unidas y el lema más o menos dice, si no me equivoco, tu indiferencia los condena al olvido. Y es que Jesús nos hace una gran advertencia, y es que hay de los ricos, hay si siempre hablan bien de ti, hay de aquellos, ¿verdad?, que ya se dan por pagados, que están riendo, y no es que a Dios no le guste que rías, sino que está deseando que rías por los buenos motivos, ¿no? Y este buen maestro se sienta y nos hace un chequeo del corazón. Habla de que son dichosos los que lloran. Yo ahora me he pegado una pequeña pecha a llorar porque he leído del tirón, que es muy fácil, este cómic, Guardianes de la Fe, que está inspirado en esa experiencia que tuvieron Jaume Vives y otros periodistas jóvenes cristianos, cuando acudieron a Irak en 2014 y quisieron recabar un montón de testimonios de los cristianos perseguidos en Irak. La iglesia caldea está prácticamente desaparecida, como lo están también muchísimos cristianos que fueron perseguidos hasta el final, con sus casas destruidas, que tuvieron que irse a vivir a otros países o a otros lugares. Y bueno, pues es una historia que nos aproxima al llanto de los demás, ¿no? Y os recomiendo que, si os hacéis con este cómic, cosa que os recomendaría, aguantéis hasta el final, ¿no? E intentéis no llorar cuando lleguéis al epílogo. Esas historias que se encontraron cuando unos años después, 2-3 años después, regresaron a Irak y se encontraron con alguna que otra historia de verdadero perdón. Fijaos qué interesante. San Lucas es un evangelista gracias al cual de los 4 nos llegan parábolas de la misericordia tan alucinantes, tan enternezadoras, tan sorprendentes como la del hijo pródigo. Sin embargo, San Lucas al mismo tiempo nos muestra que la misericordia es tope exigente, es muy exigente con uno mismo. Y por eso San Lucas contrasta el lloro con la alegría, con la verdadera alegría, ¿verdad? Con la charis, con el amor. Y a este respecto, pues querría expresar aquí una inutilidad, una dificultad, y es la de muchas veces acompañar, seguro que te ha podido pasar, a personas a las que aprecias o a las que estás destinado a cuidar, personas que han sufrido mucho en esta vida. Igual algunas ni siquiera han recibido una gran educación y entonces pues les cuesta expresarse. Y aquí se da una paleta tremenda de reacciones frente a la injusticia que se sufre muchas veces de niño, que se sufre en determinado momento de la vida, en la cual esta queda como truncada, ¿verdad? Como mutilada, que decíamos el otro día. Y os confío una gran dificultad, porque en esos momentos lo que uno querría sería tener la varita mágica, ¿verdad? Y la solución. El testimonio de los santos y el testimonio de los creyentes cuyas vidas pues van siendo rescatadas por Dios no es el testimonio de, mira, pues di con una solución fácil, di un segundo para otro, pude perdonar, experimenté una alegría grande. No, suele ser pues en medio del dolor, y desde ahí poco a poco va brotando de la mano de la fe un gran consuelo, porque la fe es confiar en Dios, ¿no? Y en cualquier circunstancia, en momentos de estío, de sequía, permanecer verde, permanecer con esperanza, ¿no? Como ese árbol que nos decía la primera lectura que está plantado al borde de la acequia. ¿Qué diferencia con los que están 50 metros más allá, aunque sean de la misma especie? Es que en esta vida, más que para buscarnos una colocación y entonces a partir de ahí, cuando ya tengo una mínima seguridad,
pues ya podré ayudar a los demás. Aquí estamos para dar fruto desde el minuto cero, ¿no? Y a veces es un fruto que nos resulta escandaloso, porque parece demasiado que se pida esto a las personas que lloran. Parece demasiado que se pida esto a las personas perseguidas. Que Dios, encima de permitir grandes cruces, te pida que des fruto. Pero el secreto está en que el fruto lo da Él. Es decir, el árbol, cuando da fruto, pues cuando sus raíces están en el cielo, cuando están en Cristo. Y solo en Cristo podemos dar fruto. Yo creo que esto es pues el primero de los grandes patrimonios del cristiano. El cristiano se encuentra ya de serie. Un mundo que está rotico, unas heridas que no ha hecho nada para tener. Y Dios quiere bendecirle ya allí. Quiere que produzca fruto ya allí. Quiere que su fruto sea también un lugar del cual salgan muchos frutos. Porque si miráis lo que es una pieza de fruta con varias semillas, lo que siempre es la promesa de un montón de frutales más. Tú abres una pera y hay un montón de semillas, y si esta pera no es transgénica, si es una pera que viene de un peral natural, pues una sola pera contiene, ¿verdad?, en promesa al menos 10 perales. Coge todas las peras que salen una vez al año y entonces nos encontramos con un bosque de perales. Y yo creo que la imagen es perfecta, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, dichosos los que ahora lloráis, porque experimentaréis alegría. Y si San Lucas nos expresa que la alegría está bien fundada, esa promesa está bien fundada. No es una alegría superficial, que Jesús desdeña claramente, sino que es la alegría de aquel que ve realizadas en su vida las promesas de Dios. Pero para poder entrar en las promesas de Dios hay que entrar en otra de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, que es atreverse a hacer experiencia de la pobreza con la que viene Dios. La visita de Jesús siempre es al pobre. Y no hay que andar buscando la pobreza, es que ya somos pobres. Y lo que os decía, muchas veces las falsas seguridades nos convierten en muy tristes y muy fake jóvenes ricos, ¿verdad? Dichosos los ricos, porque dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Parecen cosas muy sencillas de entender y, sin embargo, aplicárselas en la propia vida, que es en lo que consiste, ¿verdad?, la verdadera sabiduría. El recibir, atreverse a recibir y cultivar un mensaje que me viene del cielo. Pues eso es lo difícil, ¿no? Jesús les está diciendo: alegraos porque gracias a vuestra pobreza yo entro, ¿verdad? La pobreza puede llegar por medio de pruebas que Dios permite, o puede llegar muchas veces como sucede al final de la vida de los santos, que casi ambicionan esa pobreza y una vez tras otra, y movidos por la pura ley de la gratuidad, pues casi parecen más en el cielo que en la tierra, porque cada humillación, cada falta de aparente libertad, cada pequeña obediencia martirial, cada molestia, cada piedrecita en el camino es como una llamada del Señor, toc, 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 toc. Y especialmente cuando estas molestias vienen de parte del otro. Como sacerdote, termino, me encuentro muchas veces con esa experiencia, no solo personal, sino también de las personas a las que sirvo, de un gran dolor muy mal arrastrado, de experiencias vividas en la infancia que un niño nunca debería experimentar. Y allí los cristianos no debemos callar, pero sí debemos, yo creo que escuchar hasta el final y pedirle a Jesús que sea Él quien
quien hable, ¿no? Quien restañe esas heridas, quien las vaya sanando. Impresiona mucho cuando una persona abre el corazón. Y si te sucede porque te has ido convirtiendo en una persona de confianza, digna de confianza, o porque la Iglesia te ha encargado que estés en un despacho parroquial o como catequista, o acompañando a matrimonios, o eres una persona religiosa que recibes en el locutorio a personas que vienen con la vida a cuestas, ¿verdad? Pues que las encomendemos a Jesús, porque a veces uno lo que tiene la intuición es de que esa persona necesita algo muy parecido a un exorcismo. Necesita salir de ese peso aplastante de la culpabilidad y de ese peso aplastante del rencor y de ese peso aplastante de buscar el cielo en la tierra, que es que no está. Cuando ya todo esté bien, entonces ya tendré paz. El resucitado promete la paz precisamente a los que están muertos de miedo y encerrados. Y la gloria de estos muertos de miedo y encerrados consiste en que le creyeron. Le habían fallado, pero le creyeron y así no pecaron contra el Espíritu Santo. Jesús puede sentarse, siendo mortal en ese momento, al bajar de la montaña y prometerles las bienaventuranzas y hacerles serias advertencias porque va a resucitar. Y si Jesús ha resucitado, todo es verdad. Pues que hagamos con él esta experiencia. Te propongo que cojas el texto y que te pongas en situación con él. Igual ya has tenido experiencias grandes de la montaña, experiencias de la presencia de Dios. Bájate con él a ese lugar del mercadeo, de la confusión. Bájate con él, vamos a bajar con él. Vamos a meternos en esa escena. Mírale cómo te habla con pleno conocimiento de causa, sabiendo cómo estás antes de que digas una sola palabra y desde luego, pues, con toda autoridad. Experimenta el tirón de la carne porque todos buscamos ese hacernos un huequecito, ¿verdad? Una posición, el pisito. Y pídele a Dios la santa pobreza si te atreves. Esa santa pobreza, que es el gran regalo de los perseguidos, que son capaces de transformar el odio y la sinrazón en capacidad de perdón. Yo no puedo perdonar si no experimento que Dios aplicará sobre mí una y otra vez ese bálsamo del perdón. Y tampoco puedo perdonar de verdad si Dios no me concede poco a poco la verdadera compasión, desde mi dolor, asomarme por una ventanita al dolor mayúsculo que debe de experimentar la persona que intenta hacerme daño. Cuando alguien se mueve hacia otro, intentando hacerle daño, persiguiéndole especialmente por su fe, pues nos encontramos con alguien que dentro lleva mucha confusión. O está ciego, o le han herido gravemente, o está bajo la mayor de las manipulaciones. Como os digo, muchas veces uno tiene la impresión, escuchando, de que nos movemos siempre a nivel de exorcismo, de que estamos realmente muy muy cerca de Jesús, pero como automutilados, como capados, como demasiado humillados. Y el testimonio de los mártires y de los santos, cuanto más cerca mejor, es verdaderamente un bálsamo y nos abre los ojos, como lo puede hacer que nos bajemos a la llanura con Jesús. Y en esa llanura de nuestra vida, donde todo se decide muchas veces, dejarle a Él que hable. Pidámosle esa santa pobreza que permite aceptarlo todo con alegría y humildad. La alegría es justo la materia en la que consiste el cielo, lo que experimentaremos cuando se cumplan hasta el final las promesas de Dios que ya están activas en este mundo tan sediento. Dios os colme de bendiciones.